Moin Leben! Yoyo es uno de esos canales que suelo frecuentar de manera personal para ver qué cosas se le han ocurrido. No es la primera vez en este canal que revisamos una de sus historias, las cuales si me conocen bien, sabrán que tengo en estima más que nada por el detalle que les pone en el apartado audiovisual. Mientras otros canales hacen lo mínimo posible, como yo. Yoyo trabaja para que te adentres tanto como puedas en la historia. Algunas veces saliendo demasiado bien, como con Orlando, o Autosacrofagia. Otras saliendo relativamente creíbles como la batalla contra el Creeper. Y otras que no llegan al estándar de calidad que ha mostrado lograr, como la de It en la vecindad. El día de hoy revisaremos una de las últimas creaciones de este autor. Este vídeo no es pedido por miembros o pagado, aclaro esto para que sepan que mi opinión no está pagada por nada ni por nadie y que estos vídeos los reviso por gusto. Antes de iniciar, les recuerdo que la historia revisada y las redes sociales importantes están en la descripción. Ahora sí, sin tanto relleno que poner, señora Aguilera, suelte la intro. Y en tu mente no piensas eso, es que no estás siendo sincero, pero si lo dices que está bien culero, se oye feo. La clase del profesor Girafales. Lugar de muchos de los mejores momentos de la vecindad. Entre ellos cuando don Ramón se hizo profesor en una sola clase, atrayendo la atención de los chicos y enseñándoles algunas cosas básicas de la vida. Por lo general las clases del profesor no eran tan interesantes. Esto debido al sistema que imparte la Secretaría de Educación Pública. Que si son de México sabrán que no hay nadie a quien le importe menos la educación en el país que a esta misma Secretaría. Debido a esto el profesor lleva algo distante en la vecindad, deseoso de tener una vacaciones. Preocupando a doña Florinda. Quien no toma la iniciativa de ir a visitarlo. Algo bastante similar a la vida real si nos ponemos a pensar. Pasamos varias escenas, en las cuales los personajes pasan su día a día de manera normal. Regresando con el profesor, quien encuentra la novela El perfume. Misma que si no saben de qué es, les explico. La novela, El perfume. La historia de un asesino. Fue escrita por Patrick Süskind, en el lejano año de 1985. Lo cual combina bastante bien con las fechas de la serie. Se agradece ese detalle. Esta obra de ficción nos cuenta la historia de Jean-Baptiste Grenouille. Un hombre con un don sobresaliente, la capacidad de un olfato sobrehumano. Es capaz de distinguir y memorizar cualquier aroma con una precisión absoluta. A cambio de algo, el no tener un aroma propio. Lo que lo aísla emocional y socialmente del resto del mundo. Decidido desde joven a convertirse en perfumista, esta obsesión crece al descubrir el aroma perfecto. El de ciertas mujeres vírgenes. Comenzando a asesinar a dichas mujeres y extraer su esencia mediante técnicas de destilación. Con tal de encontrar el perfume perfecto. La novela fue adaptada en el año 2006 al cine. Y es una obra que recomiendo altamente, en cualquiera de sus dos versiones. Ahora. ¿Esto tendrá que ver con la creepypasta? Lo más posible es que sí o no, pero nunca viene mal conocer obras nuevas. Que a base de diarios y creepys no se liga, señores. Saliendo de todas las bromas posibles. Regresamos a la escuela, el profesor llega tarde a la escuela, algo curioso para él. Luego de un silencio incómodo. Vemos que el profesor anteriormente les había solicitado traer gusanos de seda. Para una práctica especial. Se nos da una explicación de la Santa Inquisición. Dato curioso, ¿sabían que en dicha búsqueda de herejes, los que buscaban brujas no eran los católicos, sino los protestantes? Siempre se aprende algo nuevo todos los días. En la clase, luego de varios temas más fuera de las materias. El profesor les ordena a los chicos a comerse sus respectivos gusanos de seda. Seguido a eso nos ponen imágenes de cáncer de huesos. Hablan de la adrenalina. Yo me pregunto qué tiene que ver esto con geografía. Pero considerando que es México, tiene sentido que les valga a los profesores el temario. Y aquí es que las cosas se ponen bien turbias, o más bien, toda la historia ha sido turbia. Pero sobre todo aquí, ya que el profesor organiza una sesión de escondidas, donde el que busca de apuñalar al que se esconde, o si no el profesor los mata ahí mismo. ¡Ay, qué miedo! Mejor me voy.
Sucede la escena, quedando vivos únicamente Kiko, el Chavo y la Chilindrina, en un examen final, con una imagen de corte coronal, que permite ver mejor cómo está organizada la cabeza humana. El Chavo y la Chilindrina logran sobrevivir, siendo Kiko asesinado por el profesor. Y ya. No es broma, ahí queda la creepypasta. Pero como diría mi amigo Jeffrey Dahmer. Vamos por partes. La historia, es todo lo que puedes esperar de este autor. Primero vamos con los puntos buenos que son bastantes, para luego ir por lo malo. Que aviso no es realmente un impedimento. Y en realidad tiene mucho que ver con la historia que revisamos hace poco de La Longaniza. Primero lo primero. Como siempre, Yayo mantiene una inmersión completa del espectador en la historia, sus imágenes están bien editadas, los filtros aplicados son una delicia visual, los elementos de terror y disgusto que incluye son un toque que aumenta el terror y el suspenso en la historia, haciéndote dudar de qué pasará. Las canciones implementadas son, aunque algunas conocidas. Una buena implementación en la historia, los personajes y lo que se quiere contar. No desentonan ni se limitan a estar en bucle la mayor parte del tiempo. Hay algunos elementos, que para algunas personas no puedan parecerles necesarios o que están ahí para rellenar. Como por ejemplo la búsqueda del profesor por el libro de El perfume. Lo cual no es mucho tiempo en realidad. Otras escenas en la vecindad y en la escuela, que no incluí en el resumen meramente porque no hay necesidad. Esto lo digo porque dichas escenas son complementos para los personajes. Es el narrar de su vida diaria, sin secretismo. Lo cual le agrega una buena narrativa. No es como en otras historias, algunas incluso del mismo autor que se siente que las pone meramente o para rellenar, o para que el flujo de la historia no se sienta tan pesado. Aquí, en la clase del profesor. Se muestran como una de las cuantas posibilidades que podrían suceder. Ya sea lo del perfume, el sujeto con la varilla que le atravesó el cráneo en su trabajo, un caso real por cierto y que se le aparece a Godínez en el baño cuando debería estar registrando los derechos de los personajes. Las partes de la Inquisición española, la adrenalina, el cáncer de huesos, el gusano de maguey. Son cosas que te van preparando para algo más. Algo que puede que sepas que es o que no. Y es aquí donde comenzamos con lo malo. Lo explico. El detalle con esta historia es meramente el final. Te van preparando, o al menos eso sentí al escucharla. Para un final que sea impactante, que lo es, digo los alumnos se matan entre sí bajo amenaza de muerte por el docente. Lo que es más o menos un día normal en ingeniería. Pero considerando todas las cosas que el autor puso, como, nuevamente, el perfume. El gusano, la varilla. Para que todo se reduzca a una versión rancia de la película Battle Royale. Es algo decepcionante, más no malo per se. Solo que esperaba algo más como en la de Autosacrofagia. O en la del mismo Orlando. En medio de todo esto el autor nos pone algunas escenas cómicas como la del ya mencionado Godínez en el baño. Esa en lo particular sí me dio bastante risa. Esto lo menciono por algunos comentarios de la creepypasta que vimos hace unos días. La longaniza del profesor. Y es que sí, entiendo que algunas o muchas de estas historias sean hechas para dar risa. Pero ese es el problema a mis ojos, no lo dan como tal, solo están ahí y apenas te sacan algo de aire por la nariz. En cambio, Yayo y otros autores saben cómo meter esos momentos cómicos en sus narraciones, no en todo el rato o solo cuando es el peor momento posible. Y aquí les digo, no tiene nada de malo que te gusten estas historias, estás en tu derecho, yo suelo consumir algunas de Yayo, ya sea para asquearme, que me den nervios, algo de asco corporal como en esta misma con las fotografías del cáncer de huesos. O para reírme un poco como con la que él mismo subió donde aparece un personaje de 31 minutos pero en su versión aterradora de TikTok. Si te gustan está bien, estos vídeos son más que una crítica, verlas desde un punto de vista distinto, aprender algo en el camino, y entretenernos todos en un rato agradable. Aclarando eso, debo decir que la clase del profesor sigue siendo una buena creepypasta, ya que a pesar de sus chistes, que no son tantos, logra entretener al escucha, y con sus imágenes, que son fundamentales a diferencia de otras de su género, te logran incomodar con lo que al autor mejor le sale y sabe hacer, el horror corporal. Aún con eso, considero que su mejor trabajo, Autosacrofagia, le gana por mucho a esta, quedando en un tercer puesto de las mejores del buen Yayo. Muy recomendable como casi todo lo suyo, pero no esperen las mismas sensaciones que da en otros trabajos. Y con eso hemos llegado al final de este vídeo. Agradezco enormemente a Yayo por no demandarme al revisar estas historias. Que las siga creando para entretenernos, y espero podamos ver su potencial desarrollarse como autor.
Agradezco de igual manera a los miembros del canal que saldrán al final, sin ustedes esto no sería posible. Les recuerdo que dejen su me gusta en este vídeo, que comenten qué les pareció la historia. Y que lo compartan con sus amigos para que pasen un buen rato. Los links, tanto de la historia, como del servidor de Discord, mi Instagram, así como mi canal de historias, estará en la descripción y el comentario fijado. Sin más, nos vemos en la próxima. Me llegó un aroma curioso, veré de qué es y si puedo replicarlo.